Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bien, ya está el programa presentado, viviendo, disfrutando de esta mañana de domingo por Radio M. Un gusto, un placer, como siempre, poder estar desandando este Falta en Vido con una nueva edición y con la nota central. Lo decíamos en el prólogo, lo decíamos en la presentación, y es un gustazo que nos damos, Luis, de poder hablar con una reconocida figura que nos va a hablar también de esto que tiene que ver con la fecha que estamos viviendo, lo que decíamos en el inicio. Exactamente, estamos en comunicación con el historiador Norberto Galazo. Él nos va a corregir, pero es un hombre vinculado a las ideas forjistas, históricamente, ¿no? Ha escrito numerosas obras, menciono algunas, por ejemplo la biografía de Atahualpa Yupanqui, Sí. La biografía de San Martín. Bueno, son muchísimas obras y documentos los que ha elaborado Norberto Galazo, y hoy lo convocamos para hablar sobre Mariano Moreno. Mañana es 25 de mayo y Mariano Moreno es una figura central en las luchas emancipadoras, pero también con una visión de futuro que muchas veces se ha ocultado, ¿no? Digo, a partir del plan de operaciones, que la historia mitrista, la historia liberal, conservadora, ha ocultado, y de eso queríamos charlar con Norberto Galazo, redescubriendo la figura de Mariano Moreno. ¿Cómo está, Norberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Recuperándome de un estado gripal muy fuerte que me tomó, ahora estando un poco mejor. Bueno, es normal en esta época, Norberto. Sí, sí. ¿Qué nos puede decir acerca de esta figura de Mariano Moreno? Bueno, yo creo que es el hombre clave de la revolución, secretario de gobierno, secretario de Interior, director de la Gaceta. El hombre que en las cartas de Belgrano, por ejemplo, a Moreno, se evidencia el reconocimiento por parte de Belgrano de que yo lo sigo a usted, le dice, yo estoy en todo lo que usted haga, es decir, no en estado de subordinación, pero sí de reconocimiento del liderazgo. Y es Moreno el que le imprime a la revolución desde mayo hasta diciembre, cuando él renuncia, un ritmo realmente muy importante, que está sostenido en la concepción que él tiene de lo que hay que hacer, de cuáles son los objetivos de la revolución, ¿no? Por un lado, quebrar el poder de los grandes godos, los grandes comerciantes monopolistas. Por otro lado, provocar un desarrollo y establecer una política igualitaria. Hay una frase de Moreno que todavía le pone la piel de gallina a cierta gente conservadora. Moreno dice: desgraciados aquellos países en que la fortuna está agigantada en pocas manos, porque es como el agua estancada, se pudre. La riqueza debe ser repartida y debe recorrer como las acequias todo el campo para dar vida a toda la sociedad. Esto en 1810 lo llevaba a la práctica planteando la expropiación de los mineros del Alto Perú para tener capitales y la puesta en marcha de industrias. Él pone en marcha tres industrias importantes, tres fábricas importantes de pólvora y de armas blancas en Córdoba, en Tucumán y en Buenos Aires, en ese corto lapso, ¿no? Considerando que el Estado tiene que hacer lo que no hace ni en aquel tiempo, ni tampoco poco después en los años venideros, lo que debería hacer una burguesía nacional, como en el caso de la Revolución Francesa, donde el gran empresariado provocó el desarrollo del capitalismo. En países como el nuestro, él entiende que el Estado debe cumplir esa función, y esto lo relacionamos con el protagonismo del Estado en los últimos tiempos en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Suma a eso crear una empresa de seguros, dice, que recién va a crear Perón en el año 47, 48, es decir, un siglo y medio después.
impedir el ingreso al país de mercaderías importadas, especialmente las de lujo, porque dice estamos en revolución y no estamos para gastar el oro en comprar mercaderías suntuosas o de lujo. Trata de hacer todo lo posible por mezclar en el ejército, en las guardias, a los criollos con los indios y con los negros, y eso encuentra gran resistencia por el racismo imperante en la sociedad blanca. Tiene un sentido latinoamericano, tiene la concepción en el plan de operaciones de que hay que colaborar con Artigas para que insurreccione la banda oriental, lo cual después se hace, ya después que él pierde el puesto. Artigas viene igualmente a Buenos Aires y poco después, en febrero de 1811, insurrecciona la banda oriental. Uno tiene, disculpa que lo interrumpa, sí, Norberto, pero uno tiene la impresión que toda esta faceta habitualmente es negada, es ocultada, ¿no? Porque cuando hablamos de Mariano Moreno, cuando escuchamos algo de sobre Mariano Moreno habitualmente, tiene que ver con la Gaceta, con su rol de periodista, bueno, pero hasta por ahí nomás, o sea, no se redescubre esta figura que, por lo que usted cuenta, es muy rica, es un hombre que hizo un gran aporte y en ese momento histórico hay que contextualizar, ¿no? Entonces, claro, es un hombre que se anticipa en realidad al problema que tuvieron los países del llamado tercer mundo, es decir, la falta de capitales para desarrollar por sí mismas las industrias y crecimiento económico y la puesta en marcha de la explotación de los recursos naturales, que es el caso de Nasser, el caso de Perón, el caso de Chávez, y el mismo caso de lo que estamos viviendo actualmente. Ayer la presidenta decía que este magnífico centro cultural que se ha creado lo tiene que crear el Estado, porque los empresarios no les interesa sino aquello que rinde mucho, o les interesa vincularse al capital extranjero para hacer buenos negocios, ¿no? Claro. Y Moreno en la Gaceta, por ejemplo, dice que hay que prevenirse, que hay que recibir al extranjero cuando sea necesario, pero prevenirse porque los que entran comerciando terminan mandando. Es decir, hay una concepción nacional, popular, latinoamericana, que hace que Moreno sea demasiado actual, y entonces se lo desvirtuó, tergiversó, incluso se tergiversó su rostro, porque el verdadero rostro de Moreno no es el que aparecía en Villiquen como un gordito con un jopo y más o menos bien intencionado, sino un hombre de cara angulosa, picado de viruela, porque claro, había tenido viruela, y de ojos profundos, y hasta yo diría amenazante con respecto a los privilegiados, ¿no? Claro. Entonces así se ha deformado toda nuestra historia, lo ha deformado el liberalismo conservador y también el revisionismo rosista, que prefiere quedarse con Saavedra, que era un hombre que acompañaba porque lo empujaban en el proceso de la revolución y que después pasó a un segundo plano, ¿no? Claro. Norberto, y después tenemos, bueno, usted recién mencionó lo de Mariano Moreno y la Gaceta, el primer periódico del Río de la Plata, y una de las atribuciones, usted me dirá si fue así o no, que predicaba Moreno, era que una de las funciones del periodista era defender los intereses de los desprotegidos. Sí, es claro, eso es otra cosa también que es muy actual, ¿no? Él consideraba que la Gaceta debía estar al servicio de las opiniones populares, ser una cadena de transmisión desde el pueblo hacia el gobierno, y no tiene nada que ver Moreno con estas grandes corporaciones mediáticas que inventan cosas y mienten permanentemente y se han opuesto a la ley de medios para evitar la democratización de la opinión, es decir, más que medios de información son medios de desinformación. Ahora, usted hablaba del presente y es interesante reformular y, bueno, analizar no solamente hoy lo que sucede en Argentina, sino lo que ha pasado, supongamos, en el siglo XX, ¿no? Digo, liberales, conservadores y nacionalistas, cada uno con sus gobiernos, con sus particularidades, con su impronta, digo,
ninguno, en definitiva, y con las diferencias del caso, pudo resolver el problema de la estructura productiva desequilibrada, desarrollar la industria pesada, y bueno, ¿qué análisis hace de esta situación, Norberto? Y por un lado, cuando se quiso poner en marcha, cuando Perón se inició las tareas de construcción de Somisa, al poco tiempo vino el golpe de Estado militar, ¿no? Impulsado por los sectores externos, fundamentalmente en combinación con la oligarquía argentina, la Iglesia, que jugó un papel importante también en el derrocamiento de Perón en el 55. Y bueno, y ahora, como ya están muy descubiertos las formas de actuar de los golpes militares, recurren a lo que han teorizado el señor Schaub, ha teorizado como golpes suaves, es decir, estabilizar a los gobiernos a través de campañas mediáticas implacables, inventando cosas como han inventado últimamente, que Kicillof gana 400.000 pesos en el directorio de YPF, cosa que no tiene sentido, y así lo desmentidas. Ya lo habían publicado ellos mismos, de que estaba trabajando Don Oren. Claro. Y tantas otras mentiras como las que han corrido alrededor del caso Nisman, con el objeto siempre de desestabilizar, de apoyar a las políticas de libre importación, quejarse de todo cuanto sea intervención del Estado, hilar abajo gobiernos como por ejemplo el Mercurio de Chile, que coadyuvó a la caída de Allende, claro. de Allende en Chile. Sí, sí. El tiempo de Bogotá, el día del Uruguay, el globo o la cadena de globo en Brasil, es decir, los golpes se llaman los golpes blandos, pero que a veces influyen sobre los sectores medios y los hacen votar contra sus propios intereses, pues sectores medios han crecido últimamente en Argentina y han vivido mejor que en el 2001, y sin embargo en las elecciones de capital, por ejemplo, votan a Rodríguez Larreta, que es hombre del macrismo, que es volver a los 90, volver a la época de las privatizaciones, de la flexibilización laboral, de todas esas medidas antipopulares, ¿no? Norberto, la verdad que fue un placer para nosotros poder tenerlo presente en esta mañana de domingo. Sabemos que se está recuperando, lo encontramos muy bien y también eso nos alegra. Nos alegra mucho, sinceramente. Y seguramente, bueno, nos daba para preguntarle y consultarle muchísimas cosas más junto con Luis, pero ha sido realmente un gusto poder tenerlo. Lo vamos a dejar para otro momento si Norberto puede. Más adelante, Cómo no, siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Norberto. Un abrazo, que esté bien. Claro, un abrazo para todos, gracias. Norberto Galazo, hablando en Falta en Vido de Moreno y de muchas cosas. De cosas que, como siempre decimos con Luis, a pesar que pasaron más de 200 años, siguen siendo iguales. Muy actuales. Siguen siendo muy actuales y son las raíces que tenemos como sociedad. Una sociedad que todavía evoluciona y que nos falta mucho por crecer. Muy claro, Moreno. Muy claro. Muy figuras claro, que vamos a retomar. Y poco reconocido. Sí, poco reconocido, pero lo estuvimos recordando y sí dándole nuestro reconocimiento en Falta en Vido, en la antesala de un nuevo 25 de mayo que se viene. Falta en Vido, pero más patrio que nunca, porque viene número uno, Néstor Marchetti del tango.